Hoy vamos a hablar de frutos maduros y bueno, vamos a hablar de todo el proceso de lo que es los frutos. Tú tienes que recordar que en el libro de Génesis, nuestro Padre Celestial, en su planificación en cuanto a proyecto, lo que le revela en el monte Sinaí a Moisés, le dice que asentara en las Escrituras, dejara el fundamento de lo que él pedía y le dijo cuando había creado las generaciones de hombres en cuanto a imagen y semejanza del Padre, que los creó varón y hembra, los creó, dice que le dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Entonces, es curioso porque una de las cosas a la cual la iglesia ha querido durante generaciones poder entender, abarcar las capacidades de lo que estaba diciendo en cuanto fructificad y multiplicad, que la misma no hemos visto en la profundidad, en la, vamos a decir, en lo que el Padre estaba estableciendo como un principio espiritual, pero no nos dábamos cuenta que estaba en la dimensión de la naturaleza divina. Cuando no nos damos cuenta las dimensiones de la naturaleza divina, entonces empezamos a ver que se nos baja un conocimiento nuevo, porque si Dios estaba hablando en la inmensidad de la eternidad de su espíritu, Él estaba diciendo fructificar, multiplicar. Entonces, el fructificar, como nosotros conocemos, y aún vamos a decir, en lo que muestra la Escritura en los originales, dice llevar fruto, dar fruto, producir retoños. Entonces, ¿qué había que llevar? Frutos. Habíamos dicho que el programa, ahí vamos a hablar de los frutos. Pero vamos a ver una de las partes más importantes de cómo se obtiene el fruto. Cómo podemos lograr para que podamos establecer tantas cosas escriturales a las cuales el Padre tiene cuidado de nosotros y quiere llevarnos cada día a un nivel mayor. Por eso que yo quiero que puedas ir conmigo. Ya habíamos leído, si puedes tomar notas, si quieres estar haciendo un devocional con nosotros, lo dice varias veces, yo leí un solo versículo en el libro de Génesis, pero varias veces menciona la palabra, más que fructificar, menciona la palabra multiplicaos. Entonces, yo quería dejarte un contexto y vamos a continuar, y yo quiero que abras en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, busca Mateo 7 y vamos a leer desde el versículo 15. ¿Lo tienes? Muy bien. Vamos a ir a ver uno de los puntos cruciales del último tiempo. Cruciales, ¿por qué digo cruciales? Porque para que esto no ocurra en la iglesia, está demandando un mayor nivel de consagración, de intimidad, de estar en la sensibilidad de la voz del Espíritu, que no rija y gobierne el alma en algunas áreas y en otras no, pero tenemos que estar compacto en cuanto a tener discernimiento de lo que viene a la iglesia. Si yo no estoy equipado y nada menos con la revelación del Espíritu Santo. Dice que mirad, pesad los espíritus. Pesar los espíritus significa, es poder medir en la profundidad, rumiar lo que comes como alimento y aún rumiándolo, regurgitarlo, llevarlo adentro de los procesos y volverlo a traer a la boca para poder rumiar y sacar el mayor nivel de nutrientes en cuanto tiene cada enseñanza. Pero esto lo está demandando no solo al liderazgo, Iglesia de Jesucristo, se lo está demandando al pueblo en general, porque el pueblo a veces está muy cómodo y quiere que el único que puede rumiar, el único que puede buscar las profundidades de la eternidad de Dios en la altura, la anchura, la profundidad y la longitud,
tiene que ser el liderazgo. Y hay una responsabilidad de tu vida y tu casa espiritual. No ignoréis que sois casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces a veces queremos responsabilizar nuestros errores al liderazgo y no nos damos cuenta que la gravedad es que nosotros hemos vivido una vida cristiana muy light, muy cómoda, porque no hemos hecho esfuerzo de que poder buscar en las profundidades de la palabra una respuesta espiritual, una respuesta que aún se una con el que está enseñando liderazgo. Pero si aún no se une, poder formar esa atmósfera de una pregunta, de poder decirle quiero que me enseñe y hablarle al liderazgo, y no haya un puente tan largo que no pueda llegar a la respuesta en su debido tiempo. Por eso que es muy importante en cuanto podemos ver las dimensiones, en cuanto Dios tiene procesos espirituales para cada uno de nosotros. También dice Mateo 7:15, vamos a leer, versión Reina Valera, perdóneme, yo la tengo en otra versión, acá la cambio, Mateo 7:15, dice así la Escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice nuestro Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Muy bien. Es peligrosa esta palabra, es muy fuerte esta palabra para empezar un martes a la mañana temprano y podernos sintonizar en la frecuencia del Espíritu. Entonces yo no quiero que lo puedas recibir esta palabra en el área emocional de tu alma, sino dispone tu espíritu para podernos unirnos con el espíritu de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando dice guardaos de los falsos profetas, mirad bien, observad, escuchad bien la palabra que os predican. ¿Está comprendiendo? Porque dice que vienen a vosotros como vestidos de oveja. Entonces hay una vestidura en los hombres en cuanto esta genética que quiere destruir realmente el pueblo de Dios. Pensamos que las personas nuevas que Dios está enviando a la tierra para poder traer resarcimiento, posicionamiento, ordenamiento, poder establecer el verdadero fundamento, piensan que las personas nuevas son los falsos profetas. ¿Y sabe cuántos falsos profetas están establecidos en nuestro país? Cuando las denominaciones tienen liturgias y mandamientos de hombre, ellos ya tienen todas las vestiduras, pero parecen ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabe qué? El espíritu de Leviatán es aquel, las denominaciones comen las obras de las manos. Por eso mismo que cuando no está en el verdadero fundamento, los hombres trabajan, los hombres que tienen liderazgo, que tienen llamado de Dios y lo posicionan, pero ¿con qué criterio? Como lobos rapaces, porque lo único que toman, lo que rapaz es que quiere decir devora por dentro, quita lo que tú trabajas. Entonces, pensamos que lo que Dios está enviando a la tierra de nuestro país a poder traer una palabra profética para determinar generaciones, pensamos que ellos son, con comillas, los profetas a los cuales que son falsos. Pero ¿sabe cuántos falsos ministerios están en nuestro país por cuanto no están en el fundamento correcto? Podría enumerar desde las generaciones de hace 80, 90 años,
tristemente. Pero ¿qué pasa? En la iglesia le ha faltado la esencia del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede establecer correctamente los fundamentos de una iglesia. Entonces, yo quiero que ahora empieces a examinar, no los que vienen, sino donde vives y donde habitas, donde te congregas, donde haces tu vida espiritual, qué alimento es el que estás comiendo. Y si no rumías, si no haces el proceso de regurgitar, que es hacer todo el proceso del alimento y después traerlo al estómago y volverlo a sacar a la boca para poder, ¿sabe qué?, lograr los mayores niveles de enseñanza que están en cada palabra. ¿Esa es una tarea del liderazgo? No, amado mío. Es de todo el pueblo de Dios. Dice que la salvación es personal y dice que aquel que persevere será salvo. Entonces, ¿en qué tienes que perseverar? En tu vida espiritual, en tu cuidado de tu casa como templo del Espíritu Santo. Dejar que la deidad de Dios en cuanto al Espíritu Santo sea el que esté gobernando tus pensamientos, tu corazón, tu alma, tu espíritu. El que esté posicionando para ver con sus ojos espirituales, para entender con tu mente del Señor, para poder tener tus oídos sensibles a la voz de Dios. Entonces, tenemos que guardarnos de falsos profetas, pero ya hay muchos establecidos como ministros, no capaz se denominan como profeta, pero sí como ministros en nuestro país. Las denominaciones, el Señor me dijo que tomara nota de cuántas hay en nuestro país, y le puedo asegurar que tendría que hablar todo un programa. Y ¿sabe qué? Dios quiere que proceda al arrepentimiento cada denominación que no está fundamentada en el fundamento correcto, que solamente se hace a través del Espíritu Santo y no por una liturgia y mandatos de hombres, a lo cual querían agradar de una forma sin la revelación, y han establecido estructuras de religiosidad y de religión en la iglesia sin dar los verdaderos fundamentos para que la iglesia esté posicionada en el tiempo profético para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta que es peligroso? Entonces, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué? Escúcheme bien. ¿Qué sería un fruto? Si usted entramos en una profundidad, entonces tenemos que empezar a ver con otros ojos espirituales. Usted mismo, obsérvese, ¿usted está haciendo un fruto? Entonces, acá empieza la dimensión de Dios a poder tratarnos nuestra vida. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos? Eso es fácil verlo. Si tú tienes una parra de uva y te nace espinos, vos decís, acá hay algo que está funcionando mal. Entonces vos lo distinguís. Y si tienes higos y te nacen abrojos, entonces tú estás viendo algo que no está funcionando bien, y enseguida vas a querer limpiar todo el cerco alrededor de lo que es la plantación de uvas, el viñedo y la higuera. Pero eso sería muy sencillo para verlo. Y aún no lo vemos, porque no quitamos todo aquello que está dañando realmente que crezca la verdadera esencia de lo que es la cepa, de lo que es la esencia genética del plan eterno de Dios para su iglesia. Así todo buen árbol, 7:17 de Mateo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, sabemos que las denominaciones no da buenos frutos, porque el árbol es malo. Pastor, sí, el Señor me dijo que no tuviera temor, si no me iba a hacer quebrantar ante ellos. Entonces yo tengo que decirle la verdad hoy, porque Dios me va a demandar de su sangre, y todos aquellos que puedan estar escuchando y pertenecen a una denominación puedan estar en una reflexión y meditación solo con el Espíritu Santo. ¿Sabe que no dan frutos? Y se lo puedo enumerar con la experiencia de muy poco tiempo que estoy, después de 35 años estar fuera del país. No vengo con ojos de crítica, sino que vengo con un mensaje de Dios, al cual no muchos lo han recibido,
porque aún todavía el vientre no está preparado para recibir una revelación en cuanto a qué es lo que debemos hacer nosotros como hombres, a la cual somos un fruto para Dios, pero debe estar haciendo un proceso que la iglesia, por falta de revelación, todavía no se ha posicionado. Todo árbol que no da buen fruto, escuche bien, es cortado y echado al fuego. Denominaciones en nuestro país, República Oriental del Uruguay, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. ¿Usted cree que si se aumenta su denominación con iglesias bajo la cobertura pastoral principal, usted cree que porque almas se acercan en cada una de las iglesias a las cuales dan cobertura, eso sería el fruto? El fruto no es la cantidad de personas o las almas que se agreguen, sino que es lo que yo le estoy dando de alimento para que ellos den fruto a su tiempo. Entonces, sabe que el Leviatán, que es la figura del cocodrilo, eso lo puede ver en el libro de Job, la única forma de matar a las denominaciones y detenerla y destruirla es destruyendo sus ojos, que es la visión. Hay que destruir la visión, y también se puede matar un cocodrilo por los ojos, por la lengua, y ¿sabe por dónde? Por el vientre. Entonces, mire las tres posiciones que tiene el espíritu del Leviatán, que es un cocodrilo que come las obras de las manos de los obreros en la iglesia del cuerpo de Cristo que quiere, pero como no tiene mayores elementos, le ponen un concilio a lo cual los ata a una estructura religiosa, de religiosidad, y los detiene en el tiempo profético para no estar preparando, dando los frutos que viene a buscar nuestro Señor. Pastor, es fuerte esto, sí, porque usted ¿qué prefiere que le diga? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sabe cuántas denominaciones dicen Señor, Señor? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre, el que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo? Tengo que estar obedeciendo a la palabra de Dios y no algunas cosas, sino establecer toda la estructura mal edificada, un edificio a la cual todos sus fundamentos están mal puestos y se ha levantado un edificio hacia arriba de muchos pisos, hay que derribarlo. Uy. Entonces, ¿sabe qué pasa? Ellos se examinan y dicen, tenemos que destruir todo esto. Y para volverlo a construir, entonces están en la comodidad y tristemente no le importan las almas, porque si ellos quieren mantener una estructura por apariencia exterior, dice, el día famoso aquel, van a decir, Señor, Señor, alabado sea Dios. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre se echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dijo el Señor, y entonces le declararé nunca, escuche, nunca. ¿Cuántos años hace que están establecidas las denominaciones? Capaz empezaste con un amor a Dios, al servicio de Dios. Pero cuando formas estructura y no está el Espíritu Santo dirigiendo tu obra, que es la obra del Padre que te la confía para levantarla con solo los fundamentos escriturales por medio del Espíritu Santo, que es el arquitecto perfecto, entonces empezamos a ver que dice, nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces esas denominaciones están incurriendo en una maldad. Maldad porque hay por quien venga el tropiezo. Hay generaciones que están bajo ese alineamiento a la cual están siendo destruido el cuerpo de Cristo. Es peligroso. ¿Dónde lo vemos, pastor, a eso? Mira, venga conmigo al mismo libro de Mateo y vaya al capítulo 21 junto conmigo. Mira, capítulo 21 de Mateo, versículo 33. Acá está hablando nuestro Señor Jesucristo como una parábola y lo está poniendo a su Padre, se está poniendo él mismo narrando la parábola, pero tenemos que ver la profundidad de lo que quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo. Por algo se tomó este tiempo
para cuidar los frutos. Escuche bien. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, nuestro Padre Celestial, el cual plantó una viña, nuestro Señor Jesucristo, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Está bien? Cuando se acercó, escuche bien, 21:34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que le recibiesen sus frutos. Vamos a leer de vuelta. 21:34 del libro de Mateo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, así que diga conmigo, hay un tiempo para presentar frutos. Envió a sus siervos, los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Muy bien. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros. ¿Pero para qué? ¿A qué lo envió? A buscar, ¿a qué? El tiempo de los frutos. A buscar que recibiesen los frutos. Estoy leyendo versículo 36. Envió de nuevo siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Muy bien. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña, escuche, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, a los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores, escuche atentamente, que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, empezamos a ver algo que es peligroso. Las palabras peligrosas que nos determinan a veces, no estamos todos preparados para poderlas recibir, pero, amado de Dios, siervos de Jesucristo, pueblo de Jesucristo, usted sienta que todavía tenemos tiempo. Si te está determinando, si te está traspasando una espada de 2 filos por dentro tuyo y te está haciendo reflexionar, gloria a Dios, porque hay tiempo para restaurar todavía. Pero tienes que tener los pasos para seguir adelante. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores tomaron a los siervos, uno golpearon, otro mataron y otro apedrearon. ¿Se acuerda cuando dice nuestro Señor: ay, Jerusalén, que matas a mis profetas que yo te he enviado? Entonces hay una generación en el mundo entero que Dios ha enviado generaciones de hombres para poder traer una palabra de revelación, de determinación para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y se pueda posicionar en el tiempo de ¿qué? Para dar el fruto. Mire que llegó el tiempo de los frutos y envió los siervos para recibir los frutos. ¿Sabe qué pasa? Las denominaciones, las estructuras de religiosidad no dan los frutos a su tiempo. Y aun cuando Dios le envía ministros para que puedan ordenar el fundamento de la estructura ósea de la iglesia, como mujer, la mujer es figura de la iglesia, para que la esposa que se va a desposar con él pueda tener los verdaderos fundamentos y pueda ser edificada a tiempo con los principios y fundamentos escriturales del diseño correcto. Entonces, ¿sabe qué hacen? A unos golpearon, a otros mataron. Entonces, ¿qué hace? Que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no está llegando a estar apercibida, avisada. ¿Para qué? Para que esté pudiendo presentar los frutos, poder recibir a aquellos hombres que han enviado los frutos. Pero los beneficios se los tienen que llevar los siervos a los cuales van a recibir los frutos. No. ¿Sabe qué significa eso? Es que
cuando están preparados generaciones de hombres y mujeres con el espíritu enseñable, con un espíritu fiel que lo guarda todo, con una estatura de madurez, al cual ha alcanzado la estatura del varón perfecto en cuanto a madurez, porque es un fruto maduro como primicia. Entonces esa generación de hombres viene el enviado de Dios y lo puede dimensionar a ese hombre y a esa mujer a una estatura de dimensión para que la iglesia, no solo con el enviado, sino que todo el ejército que Dios ha visto en secreto, en intimidad, generaciones de mujeres y hombres queriendo hacer y establecer lo que Dios ha pedido en su palabra, pero por falta de revelación, por falta de diseño, por falta de los secretos, de los misterios, no ha podido lograrlo, porque tenemos que darle y entregarle todo el diseño, mostrarle la revelación a las generaciones. Por eso que hay muchos hombres que están siendo apedreados, están siendo ¿qué? Golpeados, y aún otros han matado. ¿Se da cuenta? Entonces la religión, las denominaciones no pueden dar el fruto. Inclusive cuando le envía a alguien para apercibirlas, para poderle decir, mira que así no vas a poder presentar el fruto a su tiempo. Mira que así no vas a poder presentar los frutos que Dios te pide. No lo que tú crees como parte de estructura religiosa, que en una congregación tengas 15, se multipliquen a 20 o a 30. Es lo que está buscando Dios. No. Dios está buscando que en los 15 por lo menos hayan el fruto de lo que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es, pastor, de lo que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo? Y lo dice la Escritura. Y ahora lo vamos a ver. Entonces empezamos a ver, finalmente le envió a su hijo. Finalmente le envió a su hijo. Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Sabe qué hacen los religiosos? Sacan a Cristo de sus denominaciones. La estructura de religiosidad no está Cristo. ¿Está comprendiendo? Lo sacan porque se sienten, ¿sabe qué? Intimidados, porque no van a poder presentar jamás el fruto a su tiempo. Porque si no se les revela quién era el hijo que envió, acá está mostrando lo que pasó en la época, nada menos que tuvo vivir nuestro Señor Jesucristo. Los religiosos de la época, el sacerdocio eclesiástico de la época, con grandes concilios de estructuras religiosas, tristemente tenían estructuras en su pensamiento. Y aún aquellos que podían avisorar en parte que Jesucristo podía ser el Mesías, convino con todos los demás. ¿Sabe por qué? Porque dijo uno, ¿se acuerda que dijo, no vaya a ser que por uno es mejor que muera uno y no moramos todos? Entonces, ¿qué hacen con la esencia? Y además, ¿sabe qué hace tristemente? Rompe la estructura, nada menos, de la estructura ósea de la iglesia. Entonces, usted, si vive y habita y se congrega en una denominación, le va a demandar Dios que hoy usted tiene que buscar a Dios en la intimidad del Espíritu Santo y tomar decisiones correctas antes, porque la salvación es personal. Si usted no tiene cuidado de su salvación, sí, pero si ellos no me enseñaban. No. Usted tiene la unción del Santo y no hay nadie que os enseñe, sino el Espíritu Santo divino de Dios. Eso no impide de que usted haga un estudio bíblico, eso no impide que usted quiera añadir conocimiento en cualquier seminario, pero usted tiene la unción del Santo, usted tiene el Espíritu Santo divino de Dios, que le iba a enseñar todas las cosas, que le iba a guiar a toda verdad y le iba a enseñar lo que ha de venir. Es una palabra que pareciera media pesada para la mañana de hoy. Espero que los oídos estén dispuestos a poder dejar establecida esta palabra en el corazón, y si tú estás ordenadamente, puedas dársela a aquellos que necesitan esa visión de entendimiento para que la iglesia esté funcionando correctamente.
Y dice, y tomándolo le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Así que está escuchando lo grave que es que hay malos en el tema. Y dice, yo nos conocí hacedores de maldad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿es peligroso? Claro que es peligroso. Hacedores de maldad. Entonces dice, a los malos destruirá. Amados de Dios, sin misericordia. Denominaciones, ministros, pastores, que estás congregándote y perteneciendo a una denominación en nuestro país, en la República Oriental del Uruguay, Dios te está determinando que te destruirá si no estás haciendo a tiempo el verdadero fundamento en la iglesia. Dice que va a arrendar a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Muy bien. Hemos visto distintos puntos en cuanto a fruto, pero una de las cosas a las cuales a veces nuestra necesidad de poder llegar a llevar almas a Cristo, buscamos muchos medios a los cuales se seculariza nuestra multiplicación. Pero tenemos que tener revelación verdaderamente cómo se puede multiplicar la iglesia. Y lo explica y lo muestra en el capítulo del libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7. Mire lo que dice. Dice la palabra del Señor, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Mira lo que hace que una iglesia se multiplique a través de los medios escriturales de revelación que tiene la palabra. Uno de los principales engendramientos de multiplicación, acuérdense que comenzábamos en el 1:28 del libro de Génesis, fructificad y multiplicaos. Entonces, la multiplicación en el cuerpo de Cristo tristemente no ha podido ser establecida desde el ordenamiento que nos muestra en la Escritura. ¿Está comprendiendo? Hay un ordenamiento mayor de evangelización en la iglesia y es a través que crezca la palabra del Señor en los vientres y ese número de discípulos a los cuales engendramos se multiplican en almas. ¿Por qué? Porque lo que queda engendrado a través del Espíritu Santo termina engendrando otras generaciones. ¿Por qué? Porque lo que está experimentando por medio del Espíritu Santo trae plenitud de vida, trae un ordenamiento de vida, trae una frecuencia del Espíritu Santo de una vía láctea de proyección, vía satélite en la conexión directa con la esencia del poder del Espíritu Santo y hace un engendramiento en hombres y en mujeres que hace que la palabra por dentro usted empieza a predicar por medio de la revelación que fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted sale a evangelizar y sale de su casa, primeramente su familia será llevada a Jesucristo. Después van a ser los compañeros de trabajo. Después van a ser los vecinos y aún después los llevará a toda Samaria, como dice la Escritura. Entonces, estamos bien. Estamos viendo la profundidad de lo que el Padre está queriendo mostrar en cuanto para poder dar fruto y los frutos correctos. Vamos a mostrarlo ahora. Esperemos que el Señor nos ayude en el tiempo y el Espíritu Santo está en medio nuestro. Mira lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero que abras la Escritura en el libro de Miqueas 7:1. Miqueas, capítulo 7, versículo 1. Dice el profeta: ay de mí, porque estoy como cuando he recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. Sabes que en la profundidad tenemos que unir varios versículos anteriores y no nos va a dar tiempo,
Pero esa expresión de ay de mí es la voz de Dios dentro del profeta. Es la voz de Dios dentro del profeta. Está atenta, iglesia, en esta enseñanza, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Entonces, Dios está deseando los primeros frutos porque usted sabe cómo se recoge la vendimia. La cosecha de la uva son los primeros frutos maduros, la vendimia y el rebusco. Entonces, acá dice clarito, mi alma deseó los primeros frutos y no los había. Entonces, no estaban preparados porque la religión, las estructuras eclesiásticas con mandamientos de hombres y liturgias paralelas a la palabra y no la vida del fundamento del Espíritu Santo en cuanto al verdadero diseño, hace que no prepare los primeros frutos maduros. No prepara el fruto, por eso que ya lo vimos en Mateo 21:33. Los labradores malvados, que serían en este caso la religiosidad, la religión, las denominaciones, las estructuras religiosas de liturgias y mandamientos de hombre, eso no permiten que presenten el fruto que viene a buscar. Los primicias son los primeros frutos maduros. Así que si el Señor viene a buscar las primicias y no están preparadas, entonces es un peligro. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice, yo quiero que vea conmigo, en Éxodo 23:29, dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios. Entonces empezamos a ver que empieza a tener un enfoque mayor de entendimiento a nuestras capacidades de lo que verdaderamente pide nuestro Señor en cuanto a los frutos. Si yo no veo que tengo que llevar las primicias, los primeros frutos maduros de la tierra a la casa de Dios, ¿y cuál piensas tú que es la congregación o la iglesia? No, a la casa de Dios, a la morada de los cielos. ¿Está comprendiendo? Entonces empezamos a ver que en Jeremías también 2:3 dice, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Entonces, Él tiene cuidado en cuanto a qué es lo que debo presentar yo hoy en el tiempo escatológico de la iglesia de Jesucristo en nuestro país y en todo el mundo. ¿Qué debo presentar yo a nuestro Señor? Son los primeros frutos maduros. Dice que aquellos que han alcanzado madurez son aquellos los que pueden recibir revelación, conocimiento, discernimiento, mayores niveles de todo lo que es los misterios y los secretos, lo oculto, los tesoros escondidos. Aquel que ha alcanzado estatura de madurez es aquel que es un fruto maduro, al cual tiene olor, tiene perfume, tiene aroma, tiene una esencia que llega como algo que asciende a Dios en cuanto a vuestra vida personal. Entonces empezamos a ver, y aquí se nos va a empezar a formar con mayor revelación lo que el Padre quiere establecer. Yo quiero que vayas yendo al capítulo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mire lo que dice acá. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, que es primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo en su venida. Acá hay algo de las revelaciones más importantes que necesita el cristiano saber. Cristo ya está a la cabeza sentada a la diestra de Dios. Entonces, dice, mira lo que dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo ya resucitó como primicia y está a la diestra de Dios. Y nosotros en el ordenamiento como primeros frutos maduros, que serían primicias,
es lo que viene a buscar primero. Eso es la preeminencia. El orden de luchar por lo primero y lo mejor es el ordenamiento de la preeminencia. ¿Y quién tenía la preeminencia en todo? Jesucristo. Entonces, si ese es el primero, Él está queriendo que los que sigan primero en cuanto a primicias para con Él son aquellos los primeros frutos maduros. Entonces, empezamos a ver una mayor dimensión de entendimiento a nuestras capacidades, y yo quiero que podamos juntos hoy, el Espíritu Santo ensanchar realmente el conocimiento, que pueda ensanchar tu corazón, que puedas disponerte al Espíritu Santo, lo hermoso a lo cual Él tiene para nosotros. Mira, alabado sea Dios, no lo tenía anotado, pero el Espíritu Santo es tan bueno. El versículo más importante no lo tenía anotado, pero el Espíritu Santo trae todo y te hace recordar todas las cosas. Mira lo que está acá. Vaya a Mateo, de vuelta, vamos a Mateo, capítulo 26. Dios quiera, sí, y mientras ahí está, 26. Mire lo que dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Acá está una de las mayores revelaciones, a las cuales por factor tiempo no te puedo dar mayores elementos, todos versículos a los cuales respaldan lo que te voy a explicar en este mismo momento, y yo quiero que puedas prestar atención máxima para que puedas ver qué es la importancia, por qué ser un primer fruto maduro, por qué las denominaciones no pueden presentar este fruto, por qué las denominaciones y la religiosidad impiden y aún destruyen a aquellos que puedan traerle una determinación para que pueda corregir el fundamento y que pueda engendrar generaciones a través de la vida del Espíritu Santo y formar el fruto maduro. Amado de Dios, pueblo de Jesucristo, María fue engendrada por el Espíritu Santo. Solamente pudo crecer María como figura de la iglesia, como madre de la iglesia, poniéndola como mujer tipológicamente. ¿Qué hace? Es engendrado. Está mostrando nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, está mostrando por medio del Espíritu Santo es que debe ser engendrada la iglesia. Entonces, si yo no estoy engendrando generaciones en el vientre para que pueda ser multiplicado a través del conocimiento de la revelación de la palabra, es la única forma que engendra, es la única forma que puedas ensanchar nada menos tu matriz. Y si se está cerrada tu matriz y aún esa matriz todavía no puede contener el flujo de sangre, como aquella mujer de flujo de sangre que no detenía la sangre y años viviendo con esa enfermedad, podamos que por medio del Espíritu Santo traiga restauración, restitución, sanidad en las matrices, y podamos engendrar por el Espíritu Santo y poder dar el fruto, porque dice que cuando crecía la palabra del Señor, cuando la palabra del Señor era engendrada por medio del Espíritu Santo, empezaba a crecer Jesucristo dentro de la iglesia. Acuérdate que el apóstol Pablo dijo: hay estos dolores de parto que vuelvo a sufrir por vosotros, hasta que Cristo está engendrado en vosotros. Entonces estaba dando un fundamento de revelación en cuanto a cómo tiene que ser engendrada la iglesia. Entonces, para que podamos dar el fruto, para que se pueda multiplicar la iglesia, podemos hacer los mejores elementos en cuanto a proyectos para salir a evangelizar. Pero lo primero lo tenemos que hacer en nuestra casa. Si el Espíritu Santo está en nuestra casa y la palabra dice que crezca, que la palabra de revelación, el misterio y el secreto, lo oculto, todo lo que tiene como palabra de dimensiones están en la iglesia. Solo la iglesia se multiplica adentro, y cuando salen afuera aquellos que fueron engendrados en una reunión empiezan a multiplicarse. Pastor, ¿es así? Sí, yo lo vi, gracias a Dios, con la congregación que Dios me confió. Yo la vi, amados. Yo tenía una congregación de 150 almas más aproximadamente,
Y les digo algo, yo no tenía diseño. No conocía la revelación, cómo tenía que funcionar la iglesia. Yo copié de donde crecí, al cual agradezco también todo lo que me dieron, porque lo más importante que me dieron fue conocer al Espíritu Santo. Pero sin tener la revelación de cómo aplicarlo, tampoco yo podía funcionar. Hasta que el día llegó a mí, en un ayuno de 40 días, Dios empieza a ministrar, a conocer ministros a los cuales forjaron y establecieron conocimiento para establecerlo por medio del Espíritu Santo. Y yo agradecido. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando empecé a aplicar el diseño correcto, se me empezó a ir toda la gente. Y cuando empezaron a venir las nuevas personas, eran todos ministros. Entre ellos habían pastores, maestros, evangelistas, habían profetas, habían apóstoles. Entre ellos me empezó a equipar de ministros la iglesia. Y una vez cuando se llenó de vuelta la iglesia, Dios hizo algo maravilloso. No teníamos lugar y aquellos que se fueron porque no tuvieron el entendimiento, Dios los trajo de vuelta. Porque cuando vas a aplicar el diseño, no lo podés aplicar en un día ni 2 días. Tiene que haber un proceso de tiempo para poder dejar establecido todos los cimientos y principios y fundamentos escriturales para poder levantar correctamente la iglesia. Hoy doy gracias a Dios que gracias al Padre muchos ministros salieron de ese lugar, hoy están sirviendo en Rondônia, que es Brasil, en Ecuador, en Quito, están sirviendo en Perú, están sirviendo en Bolivia, hoy están sirviendo, ¿sabe dónde? En mismo España. Entonces son ministros que Dios estaban, pero necesitaban ser activados, y era que tenía que ser engendrado por la revelación, por el misterio, por lo oculto, por lo que Dios tiene en cuanto a mayores niveles de revelación. Entonces, es importante, sí, pero yo quiero que vayamos, porque si no, no nos va a dar el tiempo, de vuelta a Mateo 26. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio a beber a ellos. Porque esto, dijo Jesús, es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Usted tiene que recordar que dice Jesús, esta es mi sangre. Pero les enseñaba hace unos días que en la copa no estaba la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor todavía no había sido crucificado, no había sido derramada hasta la última gota de su sangre. Entonces, ¿qué es lo que estaba en su copa? En su copa, nada menos lo que estaba, dijo, yo os digo, 26-29 de Mateo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Entonces, ¿qué es lo que estaba adentro? ¿Sabe qué era? Aleluya, alabado sea Dios. Estaban las primicias de los frutos maduros exprimidos en su copa. Estaba el fruto de la vid exprimido. ¿Sabe que los coperos escogían las uvas y la tenían que exprimir delante del rey? Entonces nuestro Rey, Señor de la tierra, en su copa estaba su fruto maduro. Él era el fruto primicia de los primeros frutos maduros. Era Jesucristo. Había dejado establecido toda la doctrina cristocéntrica para nuestra iglesia. Y en él ya estaba en el proceso de ser entregado y dijo, acá está mi primer fruto maduro. Acá está el primer fruto maduro. Pero ¿qué es lo que dice él? Mire, 29, ya no beberé más de este fruto de la vida hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Si tú no eres fruto maduro, si tú no puedes alcanzar la estatura del varón perfecto como fruto maduro, no vas a poder ser exprimido en la copa para que puedas beberla junto con nuestro Señor Jesucristo en el reino de nuestro Padre. ¿Te das cuenta? Era importante saber de los frutos. Porque si nosotros no somos frutos maduros, con una estatura, un estirpe de madurez, sabiduría, inteligencia, buen juicio, prudencia, hombres que se mueven solamente por las atmósferas correctas, que baja solamente el Espíritu Santo y no las circunstanciales, no aquellas a las cuales se entremeten la parte secularizada, la parte mundana, la parte de que hay hermanos que no han alcanzado una estatura porque no le han dado los elementos y tampoco le han despertado la motivación de activar generaciones de hombres para que puedan buscar la presencia, la esencia divina de que hay más en Dios.
Hay mucho más en Dios. La eternidad de Dios no podemos limitarnos en una casa. Hay una dimensión de los cielos que debemos alcanzar, y es que se nos revele a través del Espíritu Santo. ¿Está conmigo, iglesia? Y a veces parece que usted me escucha hablando y con un tono de voz como que si yo lo estuviera exhortando. Si usted siente como que lo estoy exhortando, diga, gloria a Dios, el Espíritu Santo me está instando. Pero yo a veces no puedo contener todo lo que el Espíritu Santo quiere cuidar a su iglesia. Esto es para cuidar, esto no es para destruir, esto no es para derribar, esto es para abrir el entendimiento, las capacidades que Dios nos confió para que podamos estar a tiempo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por el camino nuevo, por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Así que cuando Él dijo, comed este pan, Él estaba diciendo de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí viene los mayores niveles de revelación. Cuando comemos en el partimiento del pan, estamos declarando en las atmósferas espirituales que se rompen las escamas. Se caen las escamas de los hermanitos de Magú. Se caen nada menos todo el establecimiento de lo que el enemigo haya querido poner un velo a nuestro entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio en cuanto al verdadero diseño. Entonces ahí cuando comemos el pan y bebemos de su sangre, que es el fruto maduro en cuanto a cumplimiento de los tiempos escatológicos de Jesucristo en la tierra, Dios quiere llevarnos a ese nivel, y es el mayor nivel de pacto. Ese es el mayor nivel de pacto. ¿Por qué? Porque entramos en su copa, porque pertenecemos conjuntamente al fruto de la vid maduro, a alcanzar la madurez en lo que Dios demanda a su iglesia. Si tú no estás viviendo una estatura de madurez porque el alma te está combatiendo constantemente con tus emociones, con tus estructuras de religiosidad, con tus estructuras secularizadas, y quieres llevarla al evangelio, te digo, en el nombre de Jesús, estás a tiempo todavía, pero tienes que humillarte, tienes que arrepentirte de no afrentar al Espíritu Santo. Tienes que tener temor reverente al Espíritu Santo. Tienes que tener temor para poder acercarte por la puerta dimensional correcta. Acuérdate que el arrepentimiento hacía nacer nuestro espíritu. Cuanto más si yo me acerco con esa actitud de que, de humillación, de que quiero aprender. Señor, yo necesito de ti. Yo necesito, Espíritu Santo, de que me reveles tu conocimiento. ¿Cómo no va a darle, Señor? Pero la actitud correcta es que nosotros con nuestras actitudes abrimos las puertas dimensionales que Dios nos quiere hacer conocer en su eternidad. ¿Estamos bien, iglesia? Es importante. Por eso, amados, ese camino nuevo que nos abre es poder vivir en la plenitud de la madurez. ¿Sabe cuando un hombre es maduro? Sabe conducirse. Está esperando los hombres que puedan entrar por esa puerta dimensional y esperando para que den los pasos correctos. Hay muchos hombres que están detenidos. Hay muchos hombres que necesitan la revelación de Dios. Hay muchos hombres, perdóneme, hombres y mujeres. La generación entera, yo cuando hablo hombre, hablo genéricamente en cuanto a la persona del ser humano. Entonces empezamos a ver una grandeza de Dios, un poder de Dios que quiere cuidarte, iglesia. Todavía hay un tiempo, pero no podemos estar insensibles, no podemos estar indiligentes, no podemos estar no apercibidos. Tenemos que estar en la posición correcta. ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? La iglesia todavía no la veo en la posición que llegue, tiene que alcanzar. ¿Qué debo hacer, Señor? A esos hombres y mujeres que están al frente de la brecha durante generaciones, abriendo una obra por amor al Rey, Señor de la tierra. Abre tu corazón, abre tu entendimiento, permite que el Espíritu Santo divino de Dios te pueda engendrar en esta generación y te puedas comenzar a multiplicar genéticamente con la misma genética a la cual ese fruto maduro vas a poder entrar en la copa del Rey de Reyes y Señor de Señores, y la beberemos con Él en el reino de nuestro Padre. Ese es el mayor nivel de pacto de un hombre con Jesucristo, es que puedas alcanzar la estatura
estatura de madurez. Acuerda que nuestro Señor Jesucristo en carne dijo nada menos en el libro de Hebreos capítulo 5, dijo, aquel dice dice que en el tiempo de su carne Jesucristo, con gran clamor, con lágrimas, aquel que lo podía librar de la muerte, dice que tuvo temor reverente y dice que aprendió obediencia y se ha perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Pero para los que le obedecen, le estás obedeciendo, no vaya a ser que le diga, Señor, Señor, si en tu nombre decimos esto, no puedes dejar que puedas correr el riesgo que te digan, no te os conocí, nunca te os conocí. Entonces debes tener cuidado de poder presentar los frutos. La religión, las denominaciones no presentan el fruto. Así que sal de las denominaciones, sal de toda estructura religiosa a la cual no vive, y la esencia del Espíritu Santo no es la que gobierna, porque cuando gobierna se engendra generaciones con propósito y alcanzan a la estatura del fruto que viene a buscar Jesucristo en su iglesia. Entonces es importante, sí, amados de Dios, es importante permanecer en la actitud reverente. Tienes que mantenerte firme, no puedes fluctuar. Esa profesión que Dios te ha confiado, que no pueda vencerse esa esperanza, que esa fidelidad que le ha hecho a Dios en tus actos, pero te faltó discernimiento y revelación, o un padre apostólico lleno del poder del Espíritu Santo para darte las directrices, para darte la doctrina, para darte la enseñanza de los principios, cómo deber levantar la casa del Señor en el último tiempo. Amados de Dios, restablecer el ordenamiento divino no es reforma, sino es refundar lo que ya estaba escrito. Reforma es cambio. Tú cuando vas a hacer una reforma en tu casa, haz una reforma, haz cambios. Pero establecer el diseño correcto no es hacer reforma. Establecer el diseño correcto es refundar lo que la iglesia no siguió dentro del ordenamiento divino. Entonces tenemos que refundar, establecer lo que ya estaba establecido y poder levantar y avanzar. Nada menos en el tiempo profético de la iglesia en nuestro país. Dios te bendiga, que el Señor pueda ministrar a través del Espíritu Santo en tu interior y pueda traer respuesta para que puedas estar posicionado correctamente. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Soplaste tu verdad en mí, ignoraste mi pasado, inundaste con tu amor mi ser, alumbraste mi sendero, me diste un nombre nuevo.